gracias al Señor. Bien, vamos a entrar a la palabra del Señor, mis hermanos. Hoy tenemos un tema un poquito fuerte. Gloria a Dios, Esperamos aleluya. que sea de bendición para sus vidas. Amén. Así que damos gracias al Señor. Vamos a ir al libro de Primera de Reyes, capítulo 13. Primera de Reyes 13:1. Todos los pastores de Maturín les mandan saludos. Ayer tuvimos un gran evento con ellos. Hicimos entrega de 35 pares de zapatos y les mandan las gracias. Están muy agradecidos todos los hermanos pastores. Les dimos a ellos y a su esposa y están muy agradecidos. Mandan agradecimiento a la iglesia. Bien, vamos a Primera de Reyes 13:1 y dice la poderosa palabra del Señor: He aquí un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Padre, en el nombre de Jesús, vamos a estudiar su santa palabra, pidiéndole, Señor, que con el poder de su Santo Espíritu nos dé la sabiduría para poderla explicar a su pueblo santo. Que sea de bendición para nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento, y que sea de bendición para todos aquellos que lo vayan a escuchar en otras naciones. Desde aquí de Western City, Iowa, les bendecimos en el poderoso nombre de nuestro Rey Jesucristo, dándole a Él toda gloria y toda honra para la gloria del Padre. Le damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Bien, hoy vamos a ver una pregunta muy importante. ¿Qué es la imprudencia? ¿Alguien sabe qué es la imprudencia? ¿Qué es la imprudencia? En primer lugar, la imprudencia es una falta total de sabiduría. ¿Es una qué? Es una falta total de sabiduría. Y todos en la vida cometemos imprudencias, todos, no hay quien no cumpla y cometa imprudencias. Dice el diccionario que la falta de prudencia, que viene siendo la imprudencia es la falta de prudencia, porque prudencia es lo contrario a la falta de imprudencia. Una persona prudente se cuida de él mismo, cuida sus palabras, cuida sus actos, cuida sus pensamientos, cuida sus acciones. Y la falta de prudencia es precipitación, irresponsabilidad, negligencia, atrevimiento, indiscreción, insensatez, irreflexión, necedad y descuido. En cambio, la prudencia es ser prudente, ser cauteloso y ser sensato. Una persona prudente, cautelosa y sensata se cuida él mismo y cuida sus palabras. Tristemente, entre paréntesis, tuvimos una situación muy triste en la vigilia. Que Dios tenga misericordia. Es una falta total de prudencia. Sí, Señor. Y uno como pastor tiene que aguantar cantidad de cosas por amor a las almas, hermano, porque una palabra de uno puede destruir un alma. Y muchas veces uno calla, muchas veces uno no dice nada por amor al Señor y por amor a las almas. Pero allá en nuestro rancho, cuando partíamos leña, poníamos un pedazo de tronco de árbol, poníamos el leño que íbamos a partir sobre el tronco, y cuando no le atinábamos al leño, le atinábamos al rajadero. Y uno de pastor es el rajadero, uno recibe todo. Bendito sea el Señor, que Dios te da fortaleza, ¿verdad? Que Dios te da la sabiduría para mantener la boca cerrada. Porque si hay algo difícil es mantener la boca cerrada. Jesús no abrió su boca, dice el libro de Isaías. Como cordero fue llevado al matadero. ¿Pudo abrirla? Él pudo haber dicho que descienda fuego del cielo y consuma estos, y los consume al instante. Y él, bien, gracias.
pero ese no era el propósito. Jesús fue prudente, y si de alguien tenemos que aprender es de nuestro Rey Jesucristo. Por eso cuando usted lo ofendan, usted sea prudente, usted no hable. A mí me han dicho, ¿y por qué no hablas? Es que si hablo voy a cometer una imprudencia, porque si hablamos cometemos imprudencias. Y aquí vamos a ver el caso de un profeta de Dios, que Dios le dio una misión, le dijo específicamente qué tenía que hacer, y cometió la imprudencia de su vida. Esa imprudencia le costó su vida a este profeta, por ser un imprudente y no sujetarse a lo que Dios le mandó. Entonces, nosotros en nuestro caminar con el Señor tenemos que ser prudentes, hermano. Y Dios permite las cosas para probar nuestra prudencia, a ver si es cierto que somos prudentes, y a ver si es cierto que tenemos fe en Él. Entonces, todo lo que sucede en nuestra vida cristiana tiene una razón de ser. Únicamente nosotros tenemos que ser sabios en pasar esa prueba, porque este hombre no la pasó. Tuvo que viajar de Judá a Betel 152 kilómetros caminando. Este profeta que vamos a hablar hoy, le vamos a poner el profeta insensato, porque no tuvo sensatez, no fue sabio, no fue inteligente, fue un necio. Llevaba bien todo lo que el Señor le había cumplido, y al final cometió el error de su vida. Caminó 152 kilómetros y la orden era que regresara otra vez para su tierra, para que cuando llegara el día de su muerte fuera enterrado y sepultado en el sepulcro de sus padres. Y por una imprudencia no tuvo ese honor de ser sepultado en el sepulcro de sus padres. Imagínense qué honra sería que nosotros fuéramos sepultados en el sepulcro de nuestros padres. Sería una gran honra. Pero todo parece indicar que el Señor nos va a permitir morir acá en este país, y parece ser que acá vamos a quedar y no vamos a poder estar cerca del sepulcro de nuestros padres. Y dice la palabra del Señor en el 13:2. Veamos otra vez desde el 1 para entender bien la historia. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Jeroboam era el rey del reino del sur. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que en la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Estaba el rey de Judá ofreciendo sacrificios en un altar pagano, porque este rey malévolo hizo 2 becerros de oro para que el pueblo de Israel adorara esos becerros de oro. Fue un rey 100% pagano, un hombre que perdió el temor a Dios, un insensato, que pasó a la historia como un insensato. Y Dios manda a uno de sus siervos y le dice: ese altar donde tú estás ofreciendo sacrificios es un altar pagano que va a ser quebrado, y sobre ese altar van a ser quemados huesos de los idólatras que adoran a esos dioses. Y hasta aquí el profeta hizo lo que el Señor le mandó, iba muy bien. Y dice en el 4: y cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Estaba el profeta profetizando, el rey se enojó de tal manera que inmediatamente dijo: préndanlo y llévenlo a la cárcel. Y cuando lo señaló el profeta, el brazo se le secó al instante y se le quedó tieso como un palo seco. Eso es poder de Dios. Y el poder de Dios se va a manifestar cuando Dios te da una orden y un trabajo que tienes que hacer. A nosotros, a nuestro ministerio, el Señor nos dijo cuando nos llamó a su servicio que iríamos a las naciones. Y nadie de los hermanos creía en California.
Yo ya ni quería platicarles porque hasta se burlaban de mí. Y bendito sea el Señor que Dios cumple su palabra. Amén. Y estamos en las naciones. Y en muchas naciones. Con un crecimiento increíble y con cantidad de gente que quiere ingresar a nuestro ministerio. ¿Quién hace eso? El Señor. ¿Quién es el que hace eso? El Señor es el que hace las cosas. Aquí el Señor manda a este profeta. Miren, quiero decirles un paréntesis. Miren, aquí traigo un sobrecito que me dio Danielito el día de la vigilia. Se acercó mi Danielito y me dio este sobrecito. Yo dije, pues un dibujito que me hizo Danielito, ¿verdad? Dije, a ver, déjalo abro, mijo. Y lo abrí. Y Danielito me llevó $400 para invertirlos en zapatos para los niños pobres de diferentes países. ¿Creen ustedes que Dios no va a bendecir a esta criatura? ¿O a sus papás que le están enseñando eso? Por supuesto que sí. Ya mandamos a hacer el primer pedido de este dinero de zapatitos para niños. Los primeros 10 pares. Y cuando uno de padre enseña a los hijos a ser generosos, uno asegura la bendición de sus hijos, de sus nietos, de sus nietos y de sus tataranietos. Porque es uno prudente. ¿Es uno qué? Prudente. Y hoy estamos hablando de un profeta imprudente, que hasta aquí donde vamos en la historia fue prudente, pero después cometió el error de su vida. Y menciona y dice: cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: prenderle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por la palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. ¿Qué nos enseña este solo pasaje? En unos minutos atrás, unos segundos atrás, el rey no era enemigo del profeta. ¿Lo quería mandar a la cárcel o no lo quería mandar a la cárcel? Y cuando dijo, préndanlo y llévenlo a la cárcel, a la voz de un rey se cumple lo que el rey dice. Y cuando el rey hizo esto así para acusar al profeta de Dios, sécasele la mano. Entonces, fíjense qué curioso. La persona que injuria contra ti, la persona que habla mal en contra de ti, a ti te toca restaurarla. Supuestamente el ofendido es el que tiene que sanar al que ofendió. Es una cosa que no se entiende, pero es verdad. Si el profeta no ora, el rey queda con la mano seca y así muere. Y se cumplió a la precisión la palabra profética del profeta. El altar se partió y las cenizas que vienen al altar se derramaron sobre el suelo. Y ahora sí el rey dice: por favor, órale a tu Dios para que me sane. Entonces, ¿por qué el rey no le oró a los dioses paganos que le estaba ofreciendo sacrificio? ¿Por qué no le oró a sus dioses paganos? Porque no tienen poder. Porque el poder lo tiene el Señor. Amén, mis amados. Por eso, cuando alguien lo ofenda, cuando alguien le diga algo, usted sea manso y humilde, no diga nada y ore por las personas para que Dios las restaure, porque si no viene juicio de parte de Dios. Amén, mis amados. Porque el mal se vence con el bien. ¿Con qué se vence el mal? Con el bien. El mal no se vence con el mal se vence con el bien. Y aquí el profeta hizo bien, oró por él. Haya dicho, pues ahora te quedas así. Dijo, no, Señor, sánalo. Y sanó la mano y la volvió a bajar y su mano sana. Y menciona el número 7. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Por el gran favor que le hizo, le dijo el rey: ven a mi casa, te voy a dar un presente, quiero invitarte a mi mesa. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar.
porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. 3 cosas le dijo el Señor: no comas pan, no bebas agua, y no regreses por el mismo camino por el que te fuiste. ¿Era difícil la orden? ¿Estaba difícil? No tenía que comer en ninguna casa pan, no tenía que tomar agua en esa tierra, y tenía que regresarse por otro camino, otros 152 kilómetros. Esas eran las ordenanzas que Dios le dio. Esas eran las especificaciones que el Señor le indicó al profeta. ¿Era difícil cumplir eso, hermanos? ¿Era difícil? No era difícil. Pero vino la imprudencia y él se dejó domar por la imprudencia. Y menciona y dice, ayúdame mejor, güey, el 10. Regresó pues por otro camino, hasta aquí vamos bien, y no volvió por el camino donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho. Aquel día en Betel le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Vinieron 2 de los hijos del viejo profeta, porque a este profeta ya Dios ni le hablaba. Vinieron los hijos y resulta que le hicieron saber las maravillas que había sucedido, la mano seca del rey, que el rey lo había invitado a comer, había sanado, el profeta no había querido. Bueno, le contaron maravillas. Y yo me imagino que el viejo profeta dijo: miren, yo voy a demostrarles a ustedes, mis hijos, que ese profeta sí lo puedo engañar, yo lo voy a engañar. Entonces, siempre la imprudencia va a venir o de ti o de otra persona. Nosotros nos tenemos que cuidar de nosotros y de las imprudencias de los demás. Si yo estoy en un stop y sé que el otro se va a meter, la prudencia es, pues déjalo que se mete y se vaya y no choco con él. Pues hay quienes prefieren chocar para ganarle el paso, incluso hasta el tren. Hay quienes hasta quieren ganarle al tren. ¿Será prudente o imprudente? Es una total imprudencia. Entonces los hijos le dicen las maravillas al viejo profeta, y el viejo profeta, por hacer la maldad, va a probar la fidelidad del hombre de Dios, porque Dios siempre va a probar nuestra fidelidad. Y menciona el 12. ¿Sí voy en el 12, verdad? Y su padre le dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y le dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. ¿Qué le dijo el viejo profeta? Ven conmigo a casa y come pan. ¿Y qué le había dicho Dios? No comas pan, no bebas agua y regrésate por otro camino. Eso era lo único que él tenía que hacer. Ya había dado la profecía se había cumplido con poder y gloria. Había visto la mano de Dios obrar en la sanidad del rey, había recibido invitación del rey, pasó la prueba, y viene el viejo profeta y le dice: ven a mi casa a comer pan. Y menciona y dice, fíjense lo que dice el 16: mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua ahí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole. ¿El otro cómo? ¿Qué le dijo? Mintiéndole le dijo el otro: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Le dijo el viejo profeta: un ángel de Jehová se me apareció, yo también soy profeta, y me dijo el ángel que te trajera a mi casa y comieras pan. Entonces, ¿por qué el ángel no se le apareció al profeta verdadero? Hay gente que va a venir y va a decir: Dios me dijo. Bueno, pues que Dios me diga a mí también. ¿Ya? A mí me han querido cambiar muchas veces la palabra que el Señor me ha dado, y no, pues a mí el Señor no me ha dicho lo mismo que a ti.
Dios dijo que iba a hacer esto y yo sigo creyendo lo que me dijo al principio, que va a hacer esto. Porque Dios nunca va a decir, voy a hacer esto y después no, ya no lo voy a hacer. No, cuando te diga la primera vez, siempre va a ser esa palabra. Entonces la palabra verdadera es la que venía de Jehová. ¿Quién tiene más poder? ¿Jehová o el ángel? Jehová. Al profeta primero le habló Jehová, y al otro mentiroso dice que le habló un ángel. Y menciona y dice aquí, dice 19. Dice, entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Entonces se convenció, se fue con el profeta viejo, con el profeta mentiroso, comió pan y bebió agua. Comió su propia sentencia de muerte y bebió su sentencia de muerte. Desobedeció a Dios. Entonces nosotros no podemos desobedecer a Dios en ninguna circunstancia. Cuando Dios te diga algo, aférrate a lo que te diga. Y venga quien venga, que le habló un ángel o que le habló quien le habló. No. Dios te dijo a ti y tú aférrate a lo que Dios te dijo a ti. ¿Qué tenía que hacer este profeta verdadero? Aferrarse a lo que Dios le dijo. Amén, amados. ¿Y se aferró? No, se dejó convencer. Regresa a la casa del profeta viejo, come pan y bebe agua. Y desobedece a Dios en dos cosas. Y menciona el 20. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Entonces sí vino palabra verdadera de Dios al profeta mentiroso. Y menciona, y clamando el varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así ha dicho Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. ¿No entrará qué? Tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Miren, hay una experiencia en un centro de retiro que hay en California, en Perris, California. Me contó el pastor de ese centro que llegó un hombre, un hermano, a ayunar. Estaba ayunando y el pastor le dijo, como estás en un ayuno largo, no se te vaya a ocurrir comer carne porque puedes morir. Y este señor estaba adicto a las hamburguesas. Llevaba como 15 días de ayuno, no aguantó el ayuno, se fue al McDonald's y se compró una hamburguesa. Mire, se andaba muriendo el hombre por haberse comido la hamburguesa, cuando ya le habían dicho que no se la comiera. Así le pasó a este profeta. Vino el profeta mentiroso, lo convenció, se fue a su casa, comió pan, tomó agua, y estando comiendo en la casa del profeta mentiroso, viene palabra de Jehová al profeta mentiroso para la sentencia de muerte para el que no obedeció. Una imprudencia, cometió una imprudencia el profeta del Señor, una terrible imprudencia. ¿Fue prudente a lo que Dios le dijo? No fue prudente. Mire, por eso cuando le dan a uno un ticket, yo siempre que paso y veo a un policía yo digo, Señor, guárdalo, protégelo, defiéndalo de todo peligro y que nunca me pare. Y ya me quité uno de encima. Yo digo, bendícelo, guárdalo, pero que nunca se le ocurra pararme a mí. Entonces, menciona aquí, dice el 22, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan y bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, él le había hecho volver, le ensilló el asno, y yéndose, lo topó un león en el camino y lo mató. Dios le habló a un león y le dijo, mira, va a pasar por este camino un profeta mío que me desobedeció, un profeta mentiroso, quiero que lo mates nomás, no te lo comas, lo matas nomás. Y al burro de él tampoco no lo mates ni te lo comas. Tu trabajo es matar a este desobediente. Sale el león y se lo echa, le hace una herida mortal en el cuello y lo mata. Entonces, una imprudencia, ¿qué nos va a hacer? Nos va a matar. ¿Qué nos va a causar una imprudencia? A ver, hermanos, díganme, necesito saber si están concentrados aquí o no. ¿Qué nos va a causar una imprudencia? Nos va a matar. Entonces, lo que Dios nos indique, tenemos que hacerlo.
No podemos desobedecer al Señor en nada, mis hermanos, porque va de por medio en nuestra vida. ¿Era difícil la orden que no comiera pan y bebiera agua y se fuera por otro camino? Pues comió pan y bebió agua. Con dos, porque iba por otro camino, ahí sí obedeció. Pero por dos que no obedeció, le costó la vida. Vino un león y lo mató. Y menciona y dice el 24, y yéndose le topó un león en el camino y lo mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. ¿Acaso el león no podía haber matado al asno también? Y botanearse al asno y botanearse al profeta. Pero el león obedeció la orden. ¿Cuál era la orden? Matarlo nomás. Nunca dijo Dios, si te los cenas de cena. Los mató y se sentó el león ahí. Ya cumplió. Y todo el mundo miraba al león y ni quien se le arrimara. Y dice el 25, y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y le dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta, que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que él dijo. Y habló a sus hijos y les dijo: ensilladme un asno. Y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado el asno. ¿Acaso el león no podía haberse echado también al profeta mentiroso? Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque nunca le dieron la orden. ¿Cómo puede ser posible que un león salvaje sea más obediente que un profeta? Pues aquí dice que sí, fue más obediente el león que el profeta. ¿Me están entendiendo, no? Por eso, mire, ahorita que mi hija Sofía fue a un viaje, nos dejaron sus perros. Ahorita tengo 3 perros ahí en la casa. A mí me encantan los perros, pero a mí a Leti no le gustan los perros. Ni a ti tanto. Te sacas, y resulta que estos ingratos perros, bueno, cuando no los sacamos del baño ya se van a imaginar cómo están ahí. Y digo, a los perros nomás les falta hablar. Miren, tienen una inteligencia los perros, que nomás les falta hablar, tienen su forma de comunicarse con uno. Estoy yo comiendo, se paran de manos y me patean la pierna así para que les dé un pedazo de lo que yo estoy comiendo. Yo digo, pero qué maravilla. O sea, qué animales tan inteligentes y tan nobles. Y es porque Dios los ha hecho así. Son fieles. Es una belleza. Pues este león estaba sentado junto al cuerpo que había matado. Estaba ahí junto al burro. El burro fiel a su amo, aunque ya estaba muerto. El burro pudo haber sido, el amo ya estaba muerto. Y miedo al león, con razón se haya ido. Pues el burro se quedó junto al león, respetando a su amo muerto. Fue más obediente el burro y el león que el profeta. Y menciona y dice el 25, el 26. ¿Dónde voy? En el 29. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro. Y le endecharon diciendo: ay, hermano mío. Ya para qué le decía: ay, hermano mío, por culpa de él lo mataron. Le tocó velarlo y enterrarlo, y lo enterró en la tumba de él. Y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo: cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por la palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en la ciudad de Samaria. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre los pueblos, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos.
Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por la cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Todos los descendientes del rey Jeroboam murieron y no quedó ni uno vivo, y hasta el día de hoy no hay nadie vivo de la sangre de Jeroboam. ¿No es una imprudencia? Dígame usted, ¿no es una imprudencia? ¿No es una terrible imprudencia del rey de un reino andar ofreciendo sacrificio a ídolos paganos que no son Dios? Levantando sacerdotes que no son de la tribu de Leví, haciendo él el trabajo que no le corresponde de sacerdote, ofreciendo sacrificios a Dios cuando él era rey y no sacerdote. Una total imprudencia. Pues una imprudencia puede hacer que nuestra descendencia desaparezca de la faz de la tierra. ¿Sabía usted que la sangre no muere? Mire, si yo me llego a morir y mi descendencia sigue, mi sangre sigue viva y la de mi esposa Leti sigue viva con nuestros hijos, con nuestros nietos, bisnietos, tataranietos y hasta 1000 generaciones. ¿Sabía usted que en la actualidad hay descendientes del rey David vivos? Y son los más perseguidos por la élite. Y son gentes muy importantes que desearían muchos conocerlos. Y están vivos. ¿Por qué están vivos? Porque la sangre no muere. La sangre sigue viva. Ahorita los registros genéticos, si usted manda un cabello o saliva suya a un laboratorio genético, que gracias a Dios de $2,800 ya lo bajaron a $180, te dan un dato genético tuyo de 300 años atrás y te dicen qué porcentaje tiene tu genética de todas las naciones de la tierra, de donde venga tu genética. Es una maravilla esa información. Es una maravilla, hermano, saber esa información, que tienes X cantidad de por ciento de tal nación. De acuerdo ahorita a los datos genéticos que se tienen guardados, podemos acceder a 300 años atrás, pero a como va la cosa van a ir avanzando más para atrás. Y eso es una maravilla. A mí sí me gustaría saber de qué porcentaje de naciones tengo, porque es una bendición. Pues una imprudencia, mis hermanos, una simple imprudencia de no aguantarte de comer pan y beber agua, ocasionaron la muerte del profeta. ¿Por qué no se aguantó el profeta de tomar agua en esa tierra? ¿Y sabes por qué Dios no lo dejó tomar agua y comer? Porque esa tierra estaba contaminada. El agua estaba contaminada de pecado y el pan de la tierra estaba contaminado de pecado. Lo que Dios estaba haciendo para el profeta era liberarlo de una contaminación. ¿Obedeció? No obedeció. ¿Y cometió una imprudencia? La cometió. ¿Qué le causó la imprudencia? La muerte. Entonces, concluyendo, usted no cometa imprudencias, porque una imprudencia le puede causar la muerte, o una imprudencia le puede causar que su descendencia hasta ahí llegue. Por eso, seamos sabios, dejemos que el Señor nos guíe, obedezcamos lo que el Señor nos diga, seamos obedientes para no perder nuestras bendiciones. Amén, mis amados. ¿Entendimos? ¿Quedó claro? ¿Cero imprudencias? Amén. Póngase sobre sus pies, vamos a dar gracias al Señor. Danielito quiere orar otra vez, ven y se puede Padre Santo que estás en los cielos, gracias un día más de vida. Bendice al pastor y el hermano Leas y el hermano Leti, cuídalos en los caminos. Bendice a todos los hermanos, llévalos con su paciencia y llévalos con su paciencia en sus casas. Te lo pido a Jesús. Bendice esta iglesia que no se caiga. Te lo pido a Jesús. Amén y amén. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, llévenos con bien a nuestros hogares. Permita, Señor, que esta semana de trabajo tengamos las fuerzas necesarias para nuestras responsabilidades. Defiéndanos, Señor, de toda imprudencia, denos la sabiduría. Permítanos, Señor, actuar con prudencia en todo lo que hagamos y pensemos o digamos, y que todo sea para la honra y la gloria de su nombre. Se lo pedimos, Padre,
En el nombre poderoso de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén.